Bien, estamos de vuelta, 9:32, aquí en Noticias Express en este día sábado. Y vamos a abordar un tema que generó mucha controversia. La decisión por parte del Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación, de adelantar las vacaciones de invierno. La decisión no es tan sencilla por los efectos que esto tiene, sobre todo desde el punto de vista educativo, al extender las vacaciones también, y en un contexto en el que venimos saliendo de una pandemia que significó también alteraciones importantes desde el punto de vista de las rutinas que tienen los menores de edad, fundamentalmente. Ese es el punto que vamos a tocar a esta hora con el académico de la Universidad de los Andes, Jorge Gaete. Gracias por el contacto, Jorge, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Jorge, bueno, el tema de la salud mental en los menores es bien importante. Uno podría presumir a primera vista que las vacaciones significan una buena noticia desde ese punto de vista para los niños, pero el tema es un poco más complejo pensando en lo que decíamos, la etapa en la que estuvimos en los últimos 2 años con tantas interrupciones y alteraciones. ¿Usted cree que esta es una buena o una mala noticia desde este punto de vista para los menores y para las familias, el hecho de alargar las vacaciones de invierno, Jorge? Yo diría que en general cada una de estas decisiones tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Uno de los lados negativos que uno puede considerar dentro de la medida, por ejemplo, es que los chicos durante la pandemia tuvieron algunos retrasos en temas de aprendizaje y retrasos también en temas de el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Y uno diría que mientras más tiempo le demos a que esas habilidades se puedan desarrollar en el contexto escolar es algo positivo. Y en ese sentido uno diría, bueno, el extender o el adelantar las vacaciones y que no tengan ese espacio nutritivo como es el colegio podría afectarlo. Pero por otro lado también vemos que ha habido muchas dificultades desde el punto de vista de la salud mental y en particular de la convivencia escolar, y eso puede ser una ayuda en alguna medida para poder de alguna forma disminuir ciertas presiones, ciertas tensiones a nivel familiar y especialmente en la vida de los estudiantes, que pueda ayudar durante las vacaciones en la medida que lo tomemos de una forma positiva las vacaciones. ¿Cómo sería eso, Jorge, el tomarlo desde una forma positiva, digamos? Yo diría que hay 2 aspectos que tenemos que considerar. Uno es cómo cuidamos nuestra salud mental durante las vacaciones y por otro lado, cómo disminuimos ciertos riesgos o tensiones que puedan reaparecer durante las vacaciones. ¿Cómo cuáles? Primero las cosas positivas, por ejemplo. Perdón. Sí, ¿qué riesgos y tensiones, Jorge? Eso me llamó la atención de lo que mencionaba. De todas maneras, muchas veces cuando estamos en una rutina ordenada desde el punto de vista del colegio, por ejemplo, en que nos ordena las horas de entrada de los niños al colegio, la salida, las familias empiezan a tomar una rutina que se empieza a alterar producto de las vacaciones, especialmente con este cambio de adelantarla. Y eso genera tensiones en la familia. Las familias de repente tienen que reorganizar su rutina, reorganizar sus actividades laborales, y eso aumenta la ansiedad, aumenta el estrés, y muchas veces respondemos los adultos de una forma que no ayuda a la convivencia. Y uno de los elementos más importantes de cómo los chicos van a responder a situaciones de estrés es cómo los adultos responden frente a esas situaciones. Si nosotros estamos alterados, no estamos respondiendo de una forma adecuada, resulta que los chicos también pueden ir imitando algunas de esas reacciones y aumentar las tensiones a nivel de la convivencia. Entonces, hay algunos lados negativos en ese sentido. Sí, ese punto es bien interesante porque finalmente la modificación que se hace con justificaciones sanitarias de por medio, ¿no? Eso está más o menos claro, pero la modificación que se hace tiene repercusiones logísticas desde el punto de vista de la organización familiar que sí pueden repercutir efectivamente en los niños, entonces. Absolutamente. Yo diría que cada vez que las familias cambian sus rutinas, que lo vimos enormemente durante la pandemia, y empieza a generar una readaptación frente a las nuevas condiciones, se producen tensiones, y esas tensiones tienen que ser bien manejadas. Y en ese sentido yo diría que las cosas positivas que uno debiera favorecer durante las vacaciones son aquellas efectivamente que ayuden a liberar un poco esas tensiones y ansiedades. Y en ese sentido, ¿de qué forma se podría enfrentar fortaleciendo esos aspectos positivos?
De todas maneras, yo diría que hay varios aspectos que son importantes de tener en cuenta. Uno, cuando se producen las vacaciones de los niños en general, se produce una especie como de desorden acerca de ciertas rutinas diarias. Y en ese sentido, los padres, los cuidadores principales, debieran tener en mente siempre el cómo favorecer estos tres elementos que son bien importantes a nivel de la salud y el bienestar en general, que es una buena alimentación, buena cantidad de horas de sueño y actividad deportiva o realizar ejercicio durante estas vacaciones, que son elementos que son bien importantes. Me detengo un poquito en cada una de ellas. El sueño, el cuidado del sueño, dormir de 8 a 10 horas es tremendamente importante. Y durante las vacaciones a veces se produce una dificultad. ¿Por qué? Porque los niños, por ejemplo, están con muchos tecnológicos, muchas pantallas, claro, y a veces eso extiende las horas del día en la cual están inmersos en esa situación y disminuye las horas de sueño. Los adolescentes, cuando empiezan a salir, ocupan las vacaciones también para tener una mayor vida social muchas veces y también restringen las horas de sueño, alteran su patrón de sueño y eso puede afectar definitivamente también su salud mental. Sí. Jorge, el tema de las pantallas es bien importante porque uno de los fenómenos que dejó probablemente la pandemia, ¿no? Y la convivencia forzada dentro de la casa tiene que ver precisamente con eso. Muchos padres recurrimos de repente a las pantallas como una forma de poder mantener tranquilos a los niños, entretenidos en algunos casos, para poder cumplir con obligaciones laborales de la casa, etcétera. ¿Usted cómo ve ese fenómeno? ¿Lo ve como un riesgo importante? Sí, yo diría que sí hay un riesgo importante. No es fácil, especialmente en este tiempo en donde todas las familias están exigidas. No están saliendo de vacaciones todas las familias al mismo tiempo y eso va a complicar mucho el poder controlar, el tener una cierta monitorización de la cantidad de pantallas. Sabemos que la cantidad de pantallas no sabemos si por autoselección o por un efecto que pueda tener, pero mientras más horas están destinando los chicos al uso de pantalla, menor es la sensación de satisfacción vital o menor es la sensación de bienestar. Y en ese sentido yo diría que hay que restringir o monitorizar lo más posible el uso de las pantallas a no más de 1 o 2 horas al día. Ahora, ¿cómo lo hacen las familias? Las familias debieran organizarse de tal forma que pudieran haber tiempos de espacio junto en el cual puedan pasar tiempo divertido, hacer cosas entretenidas, salir a la naturaleza. Yo eso es lo que recomiendo un poquito, especialmente durante el fin de semana de este tiempo de vacaciones, que las familias puedan salir a la naturaleza, ¿ya? Y así evitar estar todo el tiempo conectado con la pantalla. Ajá, sí, es un tema difícil en todo caso porque de alguna manera el ambiente, ¿no? Las tendencias, lo que hagan los amigos, el entorno más cercano también va determinando las necesidades de los niños de alguna forma, o las necesidades creadas en este caso. Absolutamente, es difícil y uno tendría que tratar de poder conversar, negociar de alguna forma con los chicos y poder ir reduciendo el número de horas de pantalla, pero también siempre teniendo como una alternativa, planeando en adelantado qué es lo que podrían hacer los chicos durante ese tiempo, porque si no les damos alternativas de lo que pueden hacer, probablemente van a caer a la rutina habitual, que es el uso de las pantallas. Sí, claro. Jorge, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana y para abordar este tema y darnos también algunas orientaciones pensando en las vacaciones que ya vienen. Gracias por el contacto. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Chao.